¿Qué podría llevar a una joven de solo 14 años a tomar una decisión tan irreversible? ¿Cómo una discusión doméstica desemboca en un acto que cambia una vida para siempre? Esta no es una historia de ficción ni un guión dramático. Es la realidad de un hogar en Brandon, Mississippi, y el instante en que todo se rompió. Era la tarde del 19 de marzo de 2024, alrededor de las 5 de la tarde, cuando los vecinos de la tranquila zona residencial de Aston Way escucharon detonaciones que jamás esperaron. En la casa vivía Carly Madison Gregg, una adolescente común a los ojos del mundo, junto a su madre, Ashley Smiley, profesora de matemáticas muy apreciada, y su padrastro, Heath Smiley. Nada parecía presagiar lo que estaba por ocurrir. Sin embargo, estos segundos cambiarían sus vidas para siempre. Los investigadores descubrirían más tarde que el móvil del suceso podría estar ligado al consumo de sustancias por parte de Carly. Según testimonio en el juicio, su madre la había confrontado sobre supuestos vapes, marihuana y teléfonos clandestinos. Fue en ese momento cuando se abrió la puerta a un abismo más profundo del que nadie sospechaba. Con paso seguro y extraño sigilo, Carly accedió al dormitorio de su madre, tomó un arma, una pistola calibre .357 Magnum, y disparó 3 veces. Los dispositivos de videovigilancia instalados en la cocina captaron el instante previo. La adolescente avanzó con tacto, ocultando el arma tras su espalda, asegurándose de que la cámara no la delatara. Luego, los disparos. En pocas décimas de segundo todo cambió. El grito de su madre, tras el primer tiro, rompió el silencio del hogar. Luego, otros 2 disparos. El eco de esa violencia resonó en las paredes, pero la reacción no fue de pánico. En lugar de huir, Carly caminó hacia la cocina, sentó a sus 2 perros junto a ella y tomó el celular de su madre. Fue entonces cuando, con una frialdad sorprendente, empezó a escribir. Usó el teléfono de su madre para enviar mensajes. Uno a un amigo, otro a su padrastro. A la amiga le dijo que había una emergencia y la invitó a ir a la casa. Al padrastro le envió un texto para que regresara. Más tarde el jurado escucharía cómo había preparado todo para una segunda emboscada. Cuando el padrastro, Heath, volvió a casa, la trampa estaba tendida. Carly, según los fiscales, apuntó el arma directamente contra él y disparó. Se produjo un forcejeo. Él logró arrebatarle la pistola. Aún herido en el hombro, marcó el 911 con la voz entrecortada, alertando sobre lo ocurrido. Poco después, las autoridades la arrestaron a menos de media hora del domicilio. La acusada fue identificada como Carly Madison Gregg, de 14 años, y su madre, la profesora Ashley Smiley, de 40, fue declarada muerta por una herida en la cabeza. El padrastro, Heath, resultó lesionado y dio testimonio poco después. La adolescente fue acusada formalmente de asesinato y de intento de homicidio y transferida a un centro de detención para adultos, pese a su corta edad. La noticia sacudió a la comunidad. ¿Cómo podía una estudiante tranquila, la típica chica de secundaria, apegada a su familia, aparentemente normal, convertir su hogar en una escena tan escalofriante? Pero conforme avanzó el proceso judicial, emergieron detalles más inquietantes. En su defensa, los abogados de Carly argumentaron una crisis de salud mental. Alegaron que la joven sufría de depresión, insomnio, autolesiones y alucinaciones. Un psiquiatra llamado al estrado
Aseguró que antes del incidente la chica tenía dificultades para distinguir lo real de lo imaginario. Incluso recogió una entrada de diario donde ella misma escribió sobre voces que escuchaba y cómo ciertas partes de su mente se desconectaban. Según el testimonio, Carly había comenzado recientemente a tomar medicamentos para su estado de ánimo, Lexapro y Zoloft, justo antes de que su madre descubriera lo que llamaban su vida secreta. La defensa aseguró que esos cambios, sumados al consumo de marihuana, habían desencadenado una psicosis. Por otro lado, los fiscales rechazaron esa explicación. Señalaron que el comportamiento de la adolescente tenía todos los indicios de una planificación fría. Aun después de disparar, no huyó de la escena. Esperó, usó el teléfono de su madre para atraer a otros, solicitó ayuda de una amiga para que viera el cuerpo. Esa frialdad fue clave en su argumento. Durante el juicio, los fiscales presentaron el video tomado por la cámara de la cocina como evidencia central. Mostraba a la joven caminando con el arma oculta, entrando al dormitorio de su madre y regresando con tranquilidad, como si nada hubiese pasado. También hubo llamadas al 911, declaraciones desgarradoras y testimonios que relataron cómo habrían sido las últimas palabras y movimientos en los instantes previos. Uno de los puntos más perturbadores se presentó en la llamada al 911 del padrastro, justo después del forcejeo con la adolescente. El hombre, visiblemente conmocionado, informó al operador que su hija había matado a su madre y lo había herido. Su voz temblaba al decirlo, un momento que el jurado nunca olvidó. Para muchas personas, era difícil conciliar la imagen de una niña de 14 años con la de alguien capaz de cometer semejante acto con tanta determinación. El debate explotó. ¿Debía ser juzgada como adulta? ¿Se debería priorizar un tratamiento psicológico en lugar de un castigo severo? ¿Qué señales se habían pasado por alto antes de que la tragedia ocurriera? Finalmente, el caso avanzó rápidamente. Pocos meses después del incidente, en septiembre de 2024, un jurado del condado de Rankin se reunió. Luego de varios días de deliberación, los miembros del jurado emitieron un veredicto unánime. Culpable en todos los cargos. Entre ellos, primer grado por la muerte de su madre, intento de homicidio por herir a su padrastro y manipulación de pruebas por esconder evidencia crucial. La sentencia fue implacable: 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, más 10 años por el cargo de alteración de pruebas. De esta forma, una joven que apenas comenzaba su vida pasó a estar tras rejas, con un futuro eternamente marcado por aquellos minutos fatídicos. El veredicto provocó reacciones encontradas. Por un lado, los fiscales defendieron la condena como necesaria. Según ellos, el peligro que representaba sobrepasaba cualquier consideración de rehabilitación. Según su versión, Carly había actuado con plena conciencia, sabía lo que hacía y no mostró remordimiento en ningún momento. Por otro lado, su defensa expresó su disconformidad y anunció una apelación. Argumentan que el juicio fue demasiado acelerado, que no se evaluó adecuadamente su salud mental y que el tribunal cometió fallas al negarse a incluir una instrucción más favorables para su defensa de locura. WPT. Alegan además que una condena de por vida para una niña es una crueldad que la ley debería evitar, sobre todo si existen indicios de que podría recuperarse con tratamiento. Este caso ha encendido un debate más amplio. ¿Cómo debería el sistema legal tratar a los adolescentes que cometen delitos graves y al mismo tiempo muestran señales claras de sufrimiento mental?
¿Dónde trazar la línea entre responsabilidad penal y protección rehabilitadora? ¿Es justo que una persona tan joven cargue para siempre con una condena irreversible? ¿Qué falló en su entorno para que nadie detectara con antelación la gravedad de su malestar? Mientras tanto, Carly Gregg permanece tras las rejas, en un centro para jóvenes, cumpliendo la severa sentencia. La comunidad de Brandon, la escuela en la que enseñaba su madre, sus amigos. Todos se enfrentan al vacío dejado por una vida arrancada en un instante y una joven que, en apariencia, era tan parecida a cualquiera. Esta historia, tan extraordinaria como trágica, nos obliga a preguntarnos: ¿realmente conocemos a las personas más cercanas a nosotros? ¿Podría haber señales que pasamos por alto? Quizá un vistazo más atento a la salud mental de los jóvenes, un diálogo abierto y un sistema que equilibre la justicia con la oportunidad de rehabilitación podrían marcar la diferencia. El reloj marcaba minutos tensos dentro del juzgado del condado de Rankin. La sala, repleta de familiares, reporteros y curiosos, sostenía una respiración colectiva mientras la joven de 14 años, Carly Madison Gregg, esperaba escuchar las palabras que definirían el resto de su vida. Era difícil ignorar lo que simbolizaba aquella escena. Una adolescente, pequeña en estatura, sentada en un banco demasiado grande, sin mostrar emociones visibles. A su alrededor, los murmullos cesaban, los flashes se contenían y el mundo parecía detenerse en ese instante. Las cámaras captaron cada detalle: su postura rígida, los ojos fijos en un punto indefinido, el rostro inexpresivo como si se aferrara a una última defensa emocional. Cuando el juez ingresó a la sala para iniciar la lectura de la sentencia, el aire cambió. El peso de lo ocurrido, el asesinato de su madre y el ataque a su padrastro, se volvió casi palpable. La voz del juez resonó sin titubeos, firme, cargada de una solemnidad que parecía caer como una losa sobre todos los presentes. Entonces llegó el momento que muchos anticipaban con ansiedad. La corte la sentencia a cadena perpetua por el cargo de homicidio en primer grado, más una segunda condena de cadena perpetua por intento de homicidio, y 10 años adicionales por manipulación de evidencia. Algunos espectadores se cubrieron la boca, otros bajaron la mirada. La reacción de los familiares fue inmediata: llanto contenido, incredulidad, tristeza que se mezclaba con la sensación de que la justicia había sido servida, o tal vez, para algunos, que había sido demasiado dura. Pero Carly no lloró, no se alteró, no intentó hablar. Simplemente se quedó quieta, con los labios apretados y la mirada clavada en un punto invisible, como si no estuviera ahí. Para los reporteros presentes, esa reacción fue casi más impactante que la propia sentencia. Se convirtió en el símbolo del caso. Una joven de apenas 14 años recibiendo 2 cadenas perpetuas, sin derramar una sola lágrima. Los fiscales señalaron esta reacción como prueba de su frialdad emocional. Según ellos, ese mismo temple, o ausencia de arrepentimiento visible, fue parte del argumento que justificó la sentencia más severa disponible. Sostuvieron que Carly había actuado con una determinación calculada, lo que, a su criterio, la convertía en una amenaza incluso a tan corta edad. La defensa, por el contrario, interpretó esa reacción de manera muy distinta. Afirmaron que la joven había perdido toda conexión emocional con la realidad debido a un colapso mental no tratado. Sus abogados declararon que la falta de reacción
era una señal de su condición psicológica deteriorada, no de maldad, y aseguraron que lucharían hasta el final para revertir la sentencia. Tras la lectura del fallo, Carly fue escoltada fuera de la sala con lentitud. Aún así, hubo un instante que llamó la atención de todos. Mientras salía, giró ligeramente el rostro, como si buscara algo o a alguien entre los presentes. Pero no dijo palabra alguna. Solamente ajustó su respiración y siguió caminando. Ese mínimo movimiento, casi imperceptible, alimentó debates posteriores. ¿Fue confusión? ¿Miedo? ¿Resignación? ¿O simplemente un reflejo involuntario? El impacto se extendió más allá de la corte. Las escuelas locales, las redes sociales y la comunidad entera quedaron divididas. Algunos veían a Carly como una amenaza que, por desgracia, había revelado su verdadera naturaleza en un momento crítico. Otros opinaban que el sistema la había abandonado mucho antes del incidente, ignorando señales que pudieron haberse atendido con tratamiento psicológico oportuno. Los expertos en psiquiatría legal que analizaron el caso señalaron que la combinación de medicación reciente, posible psicosis inducida por sustancias, aislamiento emocional y conflictos familiares podría haber creado un caldo de cultivo explosivo. Aún así, el tribunal no aceptó la defensa de locura, alegando que las acciones posteriores al crimen demostraban planificación y conciencia de sus actos. Con el paso de las semanas, la polémica no disminuyó. La defensa presentó una apelación argumentando inconsistencias en la evaluación psiquiátrica, fallas en las instrucciones al jurado y una sentencia desproporcionada para una menor. Pero el proceso de apelación, lento y complejo, podría tardar años en resolverse. Mientras tanto, Carly permanece recluida en una instalación correccional juvenil, donde eventualmente, al cumplir la mayoría de edad, será transferida a una prisión para adultos. Su futuro legal está marcado por sombras y preguntas que todavía no tienen respuesta. ¿Podrá un sistema tan inflexible considerar nuevas pruebas sobre su salud mental? ¿Habrá un segundo juicio? ¿Cambiará la opinión pública si surgen nuevos detalles? Son interrogantes que por ahora siguen sin resolución. Lo único claro es que el caso de Carly Madison Gregg ha quedado grabado como uno de los más estremecedores de los últimos años, no solo por el crimen en sí, sino por el contraste entre su corta edad y el peso devastador de la condena. También dejó una reflexión inevitable. Las fracturas invisibles dentro de un hogar pueden profundizarse en silencio, hasta que un día estallan con una violencia imposible de revertir. La sentencia se pronunció, el veredicto se selló y la historia quedó marcada. Pero la pregunta que muchos aún se hacen es, ¿qué llevó verdaderamente a una adolescente a cruzar un punto sin retorno? ¿Y cómo evitamos que una tragedia así vuelva a repetirse?